Ahora, bueno, Pablo. ¿qué? Cuéntame, ¿a quién tenemos? Tenemos a nuestra querida Almengor. Mírenla. ¡Samira! Con su... Samira, mira. Vaca, Samira. vaca. Tenemos tu intro, Samira, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Yo los extrañaba. ¡Qué bella! Me encanta que ella se ríe de todas las locuras de nosotros. Y que si no se ríe tiene que cortar la comunicación. ¿Qué dice? O me río o les apago el Zoom. Y digo, me voy a reír. Dice, ¿qué voy a hacer? Cortesía. No, yo los extraño estar en el estudio con ustedes, de verdad. Ya Qué pronto, bella. esto es como un show de medio tiempo de Super Bowl. Estamos con capacidad reducida, ya pronto volveremos a la normalidad. La verdad que es lo que más deseamos todos. Ay, Samira. sí, Dios primero. Cuéntanos, ¿qué Sí, podemos sí. hablar hoy? Yo no soy muy deportiva, pero siempre veo el show y la verdad es que ayer no me dio feeling para nada. Ni siquiera lo terminé de ver. Oh. No, yo ni miro el Super Bowl, pero bueno, el show del medio tiempo uno siempre lo ve por la parte del espectáculo. Hasta por Pero- las redes, no lo tienes ni que ver en el Sí, show o sea, en sí. tú puedes no estar viendo el Super Bowl, pero abres Twitter, Instagram, lo que sé, ya lo ves igual. Así que, Claro. pero sí, este fue como mermado, estuvo como mermadito. Sí, sí. Cuéntame, mi reina, ¿qué nos traes hoy? Mutilación Bueno, hoy femenina. vamos a hablar un tema súper importante, un tema que es de derechos humanos, sobre todo de las niñas, que es la ablación o la mutilación genital femenina. El sábado fue el Día Internacional para penalizar y erradicar la mutilación genital femenina. Solamente escuchar la palabra es Sí. horrible. Tengo dolores, Y no tengo órgano femenino y me da dolores, imagínate. Ya vieras, Pablo, cómo se puso de una vez. Claro, sí, te acomodaste. Imagínense tener 4 años, tener 3 años o ser recién nacida y que en tu familia y en tu comunidad decidan arrancarte el prepucio o la telita que cubre el clítoris. Oh. Estos son los casos menos graves. También te quitan el clítoris, lo parten en dos, te quitan los labios menores y en el peor de los casos, agarran los labios menores de las niñas y los cosen. No. Y yo quiero ser así de descriptiva porque me parece importante que las personas entendamos y nunca aprobemos cosas que por decir es que son tradiciones o es cultural, no tenemos que meternos en las tradiciones de las familias. Al final, una cosa pasa por la tradición y otra reconocer cuando una cultura o una tradición es violenta. Correcto. Entonces, tenemos que entender el nivel de violencia que se ejerce. A ver, Esto se Samira, hace sin una consulta. pensar. ¿Esto pasa aquí en Panamá en dónde? ¿En qué cultura? No, mira, aquí en Panamá no se han registrado casos. Muy por el contrario, a pesar de que tenemos un grupo que comparte esta tradición o que comparte la cultura, no la tradición, el grupo Emberá, nuestros Emberás acá en Panamá, sobre todo nuestras mujeres Emberá, están muy claras de que eso es violento y que eso atenta sobre todo contra la salud. Qué bueno. Porque imagínate que te cosan, entonces vienen todos los problemas de orina, tienes eso sellado. Oh. Y entonces luego el dolor cuando te van a cortar eso para que puedas tener hijos o para que puedas tener relaciones Sí, sexuales. claro, porque eso se pega. Si tú coses algo, justamente lo que hace es que adherirse de forma natural, o sea que es como que se cerrara. Claro, claro, y sobre todo cuando eres una niña, tú vas a crecer desarrollando cualquier cantidad de cosas ahí. Entonces, las tribus de Colombia, nuestros vecinos en el Chocó, sí, todavía en algunas comunidades lo practican. Ahora, esto ahora se hace en completo secreto. Te puedes imaginar que ya saben que es vergonzoso. UNICEF y el UFPA han llevado una campaña global. Es la campaña de alianza internacional, de organismos internacionales más grande que se ha hecho a nivel de derechos humanos de las mujeres y sobre todo de las niñas. Samira, y lo hacen a cualquier edad. A cualquier edad. Generalmente antes de los 6 años. Y esto tiene que ver sobre todo con la garantía del matrimonio infantil. Qué locura. También lo hacen para garantizar el matrimonio infantil y con todo este prejuicio, porque existen muchos prejuicios, ¿no? Que si a la mujer no le cortan el clítoris, le va a crecer como si fuera un pene. O sea, además todo el pensamiento mágico que tienen estas comunidades, que no tienen educación, que no han podido acceder a educación científica clara,
porque muchas veces se ha asociado esto a la religión, se ha asociado al Islam y se ha asociado a las religiones judeocristianas. Pero no es el caso. Esto se viene practicando incluso antes de la era del judaísmo, del cristianismo, del islamismo. Esto incluso se practicaba en la antigua Roma, porque el placer estaba exclusivamente orientado hacia los hombres. No, había cinturones de castidad también. Los hombres y las mujeres era únicamente para la reproducción, o sea, el placer de los hombres estaba estar con otros hombres. Wow. Entonces, muchas culturas lo han venido practicando, pero asimismo, en los últimos años, se ha ido erradicando, porque salieron este grupo de mujeres, la primera que salió fue una modelo, y ella habló, era una modelo, una de estas supermodelos europeas, y dijo, yo sufrí ablación, a mí me cortaron, a mí me hicieron daño, y comenzó esta campaña, y ahora hay un grupo de mujeres que están llevando adelante muchos procesos educativos en estos países. Y no solamente en el África, porque siempre nos quedamos que los países del África, no, esto sucede en países del Asia, sucede en Indonesia, pero ya son tribus muy pequeñas las que van desarrollando este comportamiento, porque ha habido educación. A medida que llega la educación a las comunidades, y esa es la importancia de la educación, las mujeres van entendiendo que no tienen que hacer esto para sus hijas. ¿Por qué? Porque al hacerlo, supuestamente, se garantiza que las niñas consigan un esposo, se garantiza que las niñas puedan ser aceptadas socialmente. Ay, entonces, por Dios. una de Eso las cosas que se pide es que las comunidades se resistan todas. Muchas veces la misma familia no quiere ya. O sea, mira, esto como si quisieran que volviera uno a la virginidad, por decirlo así. Es una manera de mantenerte muy virgen. De conservarlo. Es que ni siquiera pasa por la virginidad, que también es un mito, ¿no? Que es todo un mito de la feminidad y es un mito del patriarcado. No, esto no pasa por la virginidad. Pasa para evitar que las mujeres tengan placer. Pasa para que las mujeres no sientan placer y no sientan deseos de ser adúlteras. Que no engañen a sus maridos y que no tengan deseos antes del matrimonio. Recordemos que en la mayoría de estas comunidades donde se practica la ablación femenina o la mutilación femenina, se intercambian a las mujeres por ganado. Sí, es un objeto. Dinero. Es un objeto. Es un objeto. Es así. Wow. Y existe el matrimonio infantil también. Mira, entonces, tú lo dijiste. Para que las niñas no sean abusadas, porque también reconocen que hay abuso sexual. Entonces, si la niña está cosida, está sellada, ella va a responder a este hombre de manera fiel, y una vez que ya esté con él, no le va a ser infiel porque ya no siente placer. Así que se va a quedar con su viejito, siendo maltratada, siendo abusada sexualmente, porque no va a tener el deseo, supuesto deseo de escapar. Bueno, yo quiero decir que es un debate profundo el que se necesita. Siempre en temas de Estado y demás es muy difícil entrar en debate con lo que son comunidades, porque atrás de todo esto está la palabra costumbres y se pueden esconder un montón de cosas y es muy difícil de poder entrar. O sea, aquí pasa con todas las comunidades que hay y en cada país que tiene sus comunidades autóctonas es muy difícil entrar en debate con sus costumbres. Sí, es una lucha interna. O sea. Pero esas costumbres están hechas de antaño. También había tribus que eran caníbales, o sea, y eso hoy por hoy no se puede, digamos, no existe. Entonces lo que digo es un tema que hay que entrar porque todas las personas son personas, los derechos humanos no son para las personas que están en una tribu, para las que están en una comunidad, o sea, es para todo el mundo. Y hay cosas que quedaron de antaño donde tienen que ver también con los derechos de las personas, a decidir y a ser personas, porque la trata de personas existe, o sea, lo que decimos, los esclavos en su momento, intercambiar personas por bienes y como decía, igual como lo hacen con no los niños. Es por exacto. volver a la virginidad. Es por conservar Pero la virginidad. sobre todo el intercambio es hacia las mujeres, porque Sí. una cosa pasa por la esclavitud y otra pasa por el intercambio económico de las mujeres. O sea, las mujeres se nos da un valor que por supuesto está subvalorado en las sociedades. O sea, se nos asigna un valor de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro tamaño. Por ejemplo, en Emiratos Árabes, que a pesar de que uno piensa en estos países de Dubái y los Emiratos, allá también hay tribus que ejercen la mutilación femenina. Y allá se intercambian las mujeres por camello. Porque ya igual en las tribus que no hacen el matrimonio infantil, sino que son las mujeres más grandes, digamos 16, 17 años, que sigue siendo una adolescente. Depende del tamaño de tu cuerpo.
si eres gordita, si tienes mucha nalga, esto significa que vas a ser buena para procrear. Entonces, todo esto son prejuicios, por eso tenemos que trabajar tanto en la educación. Como bien decías, nosotros tenemos que respetar las culturas, pero las culturas también tienen que ir respetando los derechos humanos, los avances científicos y educarse, porque no podemos volver a la época de la caverna, como decía, ni volver al pensamiento primitivo, en donde era el pensamiento mágico, desde el prejuicio, lo que primaba por encima de la realidad. Yo creo que es la evolución. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso. Es la evolución, ¿Qué toma tiempo? porque muchas comunidades esconden las costumbres dejando un poco de lado la evolución. También nuestras sociedades tenían otro tipo de pensamientos y otro tipo de leyes y otro tipo de todo, que fue evolucionando, más lento, más rápido, como quieran, pero fue evolucionando. Ya no es lo que era antes tampoco, entonces todo tiene que evolucionar en pro de los derechos humanos, porque no puede ser Así es. De otra manera. Oye, o sea, no se puede. Y crear la conciencia del daño que le hacen a las personas. O sea, no es fácil los que logran hablar de esto luego de haber pasado de eso, como lo, No, como y lo los acabas de excluyen mencionar, de la Samira. comunidad, los excluyen, porque lo que decían, las chicas hacen esto para ser aceptadas por el hombre, porque el hombre era el que dictaminaba si valía o no esa mujer, porque si no, no era pura, o ve tú a saber los pensamientos que tenían, pero digo, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Y mira que este proyecto, este programa internacional que ya lleva años desarrollándose con UNICEF y UNFPA, es el Fondo de Población y el Organismo para la Defensa de los Niños y Niñas de Naciones Unidas, ambos fondos, ellos no solamente educan para la prevención, sino que trabajan en un proceso de terapia psicoemocional con las mujeres y niñas que han sido sobrevivientes de la ablación. Porque el trauma que se genera en la persona es inmesurable. O sea, ¿cómo mides a una niña? ¿Cómo mides el dolor, el impacto psicológico que tiene una niña? Correcto. Que además, siendo niña y estando consciente y estando despierta, en medio de un montón de personas, incluyendo hombres, te hagan semejante brutalidad. O sea, eso impacta muchísimo, y las mujeres que están llevando adelante estas campañas son mujeres muy valientes, son mujeres que han logrado no solamente superar ese momento, sino que desde ese momento han tomado valor, y eso también hay que reconocerlo. Claro, pero el que lo haga se excluye de su propia comunidad, eso es lo que yo digo. O sea, a mí me encanta lo autóctono, yo soy muy pro tribus originarias, me encantan las costumbres, las culturas por lo general, pero todo lo que tiene que ver con lo tradicional en cuanto al romanticismo y a lo lindo que tiene, no en cuanto a la mutilación, Claro. al daño, Aquí a hemos la hablado vulnerabilidad de los derechos humanos. Aquí, de hecho, hemos hablado de lo que es cultura y todo, y siempre hablamos de temas de comida, de conocer, No, y obviamente, los la cultura rituales. y los rituales y estas cosas, pero no este tipo de acciones que definitivamente lo que hacen es dañar al ser humano y crear, pues, una persona con problemas, con inseguridades. Pero es con difícil, mil de sentimientos Samira, ¿cómo te emocionales. metes en una comunidad? Es muy difícil. Manejar muy difícil. eso, una mujer fuerte, Es Samira. muy difícil porque de hecho muchas comunidades ya han soltado esa tradición, pero siguen habiendo pueblos que son los más alejados y lo esconden, pero lo practican. Incluso todavía en el Amazonas se practica, aquí en América. Por eso digo, no nos tenemos que ir tan lejos siempre pensando en el África. La educación es la base, la educación científica es la base. Y yo pienso que sobre todo hay que trabajar en este tipo de comunidades con las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no lo van a entender, pero ellas lo sufren. Y nuevamente, una de las formas más eficientes que se ha encontrado de terminar con esta práctica es que la comunidad entera o todas las mujeres se pongan de acuerdo y marquen la resistencia. Y se ha logrado. Sí, se ha logrado, imagínense. Hasta ahora se habla de 200 millones de niñas que han sido mutiladas. Y por año se pueden... No, habla de aquí a 5 años se van a mutilar 70 millones más de niñas. No, qué locura. Entonces sí, hay que mostrar lo que implica. Se puede mostrar con datos la cantidad de niñas que mueren. El porcentaje de muerte por hemorragia e infección es altísimo. Porque estamos hablando de tribus en donde no hay acceso a medicina científica, sino que es una medicina tradicional que no va a parar una hemorragia en un área en donde hay tantos vasos sanguíneos, donde por ahí pasa toda la sensibilidad. Imagínense que una niña de 3 años se puede morir de un shock. Claro. No solamente desangrada, sino por el nivel de dolor que siente. Entonces, cuando comenzamos a mostrarle esto a las mujeres desde la dinámica del dolor, desde la dinámica de valorar el cuerpo y proteger a sus hijas,
y ellas reconocen que eso es algo que les ha afectado. Entonces es mucho más fácil que ellas comiencen a proteger a sus hijas. Claro que hay que trabajarlo con los hombres, pero trabajarlo con los hombres desde el respeto, desde la construcción social y tratando de que entiendan que las mujeres no somos objeto, las mujeres somos personas. Totalmente. Y en estos lugares las mujeres no se consideran personas. Y que el matrimonio infantil, que es una de las principales razones también, no está bien, son niñas, ni siquiera en esta fantasía de la maternidad y la reproducción, ni siquiera les van a poder dar hijos. No, y en la parte de la elección, Samira, nos quedamos sin tiempo, pero de verdad que invitamos a la gente de verdad a que se instruya. Este movimiento es necesario. Como bien lo dice, la educación lo es todo. Pero es que todo avanza, tiene que avanzar todo, las tribus, todo el mundo tiene que avanzar en este sentido. Samira, te mandamos un abrazo grande, despedimos el programa contigo ahí en pantalla y ojalá la igualdad de derechos sea cada vez mayor. Así es, y contar con tu presencia para conversarlo. Un beso, bueno, mi reina, cuídate. Un beso, Samira, y un beso a la gente. Sí, participe por sus premios de San Valentín. Nos vemos mañana con más de Mujer. Chau, 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 chau.